Bienvenidas a Pese lo que pese, el podcast que habla sobre el camino de la aceptación corporal y la relación que nosotras, las mujeres, tenemos con nuestro cuerpo. Somos 2 psicólogas y una nutricionista especialistas en conducta alimentaria, pero sobre todo somos 3 amigas queriendo abrir conversaciones sobre las experiencias con nuestro cuerpo, la sociedad y la comida. Buscamos que con este podcast te cuestiones tus autoexigencias, te reveles las presiones sociales acerca del cuerpo, que empieces a estar consciente de lo que tu cuerpo y mente realmente necesitan y sepas disfrutar de la vida plenamente, pese lo que pese. Porque la mochila de no aceptarnos como somos es demasiado pesada. Bueno, estamos acá con María Paula Costa, que es especialista en trastornos de la conducta alimentaria y también terapeuta de personas que necesitan realizarse una cirugía bariátrica. En general, Mapi tiene mucha experiencia con lo que es comportamiento alimentario, imagen corporal y adicionalmente es mamá. Bienvenida, Mapi. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Sabemos que, es un tema complicado el hecho de que muchas veces las mamás tienen un tema con la imagen corporal o todo el proceso de embarazo. Sabemos que cada mujer es diferente y que ante un embarazo la forma en la que nuestro cuerpo crece, cambia, se moldea para sostener y construir una vida puede ser totalmente distinto y variar mucho de persona a persona. Así que estamos súper abiertas a saber tu historia, a que tú nos cuentes desde tu experiencia personal y profesional todo lo que estés abierta en este espacio. Perfecto. Genial, Mapi. Bueno, cuéntanos un poco, vamos a empezar con preguntas más personales y luego más profesionales. ¿Cómo viviste tu imagen corporal durante tu embarazo? ¿Cómo fue para ti? Bueno, yo creo que el embarazo, ¿no? Es una etapa de muchos cambios, no solamente a nivel físico, sino hormonales, ¿no? Psicológicos, cambia hasta el rol que tienes tú, ¿no? A un nuevo rol que es el de ser mamá, ¿no? Y es inevitable hacerte un montón de expectativas de cómo quieres vivir esa maternidad, ¿no? Y partiendo de eso, yo tenía, ¿no? Unas expectativas, no solo de cómo iba a cambiar mi cuerpo, que claramente yo sabía que iba a ser así, ¿no? Que iba a ir creciendo mi barriga, ¿no? Para poder albergar a esta bebé, ¿no? Pero también de cómo iba a ser mi vida durante el embarazo, ¿no? Y me estampé contra una pared porque tuve un embarazo de alto riesgo y estuve en cama como 5 meses, ¿no? Y ahí me di cuenta de cómo en redes sociales, ¿no? Tenemos todas estas expectativas que yo misma también había comprado, a pesar de ser terapeuta, ¿no? De la vivencia de este embarazo, ¿no? Haciendo, por ejemplo, deporte, ¿no? Ves mujeres corriendo maratones, ves mujeres cargando pesas, ves mujeres, ¿no? Con la panza perfecta. Con la panza perfecta, sonriendo, ¿no? Felices. Sí. Y yo estaba en mi cama, ¿no? En mi cama y además sintiéndome agotadísima, ¿no? Claro. Entonces, claro, ya no era solamente el cómo iba a ser mi imagen corporal, sino el qué cosas mi cuerpo ya no podía hacer. Y ¿no? aceptar eso, y aceptar eso, ¿no? Que usualmente cuando trabajamos, ¿no? En terapia lo vemos hacia las cosas que tu cuerpo puede hacer y mi cuerpo no podía hacer cosas y además iba a cambiar. Exacto, ¿no? wow. Tal cual. Entonces, ahí sí me tocó un poco bajar mis expectativas, me costó, ¿no? Bajar mis expectativas de, bueno, esto es lo que me toca, ¿no? Vivir en este momento. Y igual lo más importante era tener, ¿no? a esta bebé, ¿no? Y recuerdo cuando el médico me dijo que me tocaba estar en cama, yo decía, pero yo tengo que trabajar porque yo tengo pacientes de alto riesgo, ¿no? Y me dijo, bueno, ahora te toca ser paciente. Y eso ahí me hizo clic, ¿no? Te toca ser paciente y me tocó soltar cosas que a mí me costaban, ¿no? Y realmente estar ahí. ¿Cuáles eran esas expectativas que tenías, Mapi, antes de que tuvieras esta noticia que realmente como es todo un proceso de aceptación el que has tenido que transitar por lo que te escuchamos y de alguna u otra manera como, o sea, por un lado era esto de tengo que seguir trabajando y haciendo como las cosas como las hacía, te escucho, pero ¿qué más visualizabas en esa Mapi embarazada? En esa Mapi me embarazada una Mapi deportista, por ejemplo, porque a mí me encantaba hacer deporte, entonces yo me imaginaba mi embarazo activo, ¿no?
compartiendo con otras personas, de repente hasta viajando, ¿no? Porque había visto fotos de, no sé, amigas embarazadas, no sé, en la playa, en algún lugar, ¿no? Que habían además el baby moon, ¿no? Que lo haces antes de dar a luz, ¿no? De dar a luz, y yo no podía hacer ninguna de esas cosas, ¿no? Porque estaba en cama. Además, aceptar que al no hacer deporte y estar más tiempo en cama, mi cuerpo también aumentaba de peso quizás más rápido de lo que yo había planteado, ¿no? Que era también una expectativa que quizás también tenía. No tanto de cómo va a cambiar el cuerpo, sino que los médicos te ponen un número, ¿no? Que te dicen 1 kilo por mes. Sí. No. Y al inicio eso a mí no me preocupaba, pero conforme vas viendo que te acercas más al número, empiezas a decir, ¿qué estoy haciendo? Claro. Y te empiezas a cuestionar, a juzgar con todo eso, ¿no? A pesar de que yo trabajo, ¿no? En estos temas, te empieza a pasar a ti como persona y empiezas a empatizar también, ¿no? Con todo ese lado y todo el peso que hay a raíz de cómo se tiene que vivir el embarazo. ¿no? Y todas estas reglas rígidas, todas estas reglas Estos... de cuánto peso puedes subir, las cosas que puedes cual. Hacer, ¿no? Sí. Y lo que vemos en redes de embrazos que también son, que sí, que existen, son reales, embrazos con pocos síntomas o que no llegan a este punto, pero que es con lo que tú te terminas comparando. Exacto, momento, ¿no? Justo lo que hablábamos, ¿no? Como estas panzas perfectas, ¿no? Esta mujer embarazada que, como Mapi comentaba, que hace los 1000 deportes, que sale aquí, que sale allá y que no. se alimenta. Y el tú puedes, ¿no? Yo soy embarazada y yo hago deporte y tú también puedes hacerlo. Y yo decía, no, yo no puedo porque no, cama, literalmente claro, no podías, ¿no? Y cómo de alguna manera las prioridades cambian, ¿no? O sea, y creo que puede ser frustrante el hecho de tener ciertas expectativas y que no se cumplan, y al mismo tiempo como este proceso de aceptar que tu cuerpo en ese preciso momento con una como límite o un momento de caducidad, que era justamente probablemente cuando nació tu bebé, que ahora vamos a ir a eso, pero es una etapa en la que es también aterrizar expectativas, es acompañarte con lo que sentías, cómo te sentías en ese momento al ver todo lo que las redes nos pone sobre la mesa en las diferentes etapas, en la etapa del embarazo, porque justo lo que decías, ¿no? O sea, ahorita mi mejor amiga está embarazada y me decía que los doctores le muestran como una curva del peso de cuánto cuál debe es como subir, lo esperado, ¿no? No sí. solo los doctores, los nutricionistas y muchas personas te empiezan a decir cuánto subieron durante sus embarazos, ¿no? Muchas amigas empiezan a compartir contigo, ay, yo subí tantos kilos, ¿no? Y yo subí tanto, ¿y tú cuánto vas subiendo? Y pareciera que como estás embarazada está permitido preguntar también ¿cuánto pesas? ¿Cuánto estás pesando? Claro, ¿no? Qué incómodo. Y esas preguntas empiezan a ser mucho más frecuentes de lo que usualmente está esperado, ¿no? Mapi, ¿tú cómo respondías esas preguntas? Sí. Dependía, ¿no? Dependía de la persona. Quizás con alguno me sentía cómoda y lo decía, y a otras personas les decía, no sé, no me estoy fijando tanto, ¿no? Desviando el tema, ¿no? Yo creo que siempre la respuesta para mí, incluso con pacientes, es esa, con ¿qué quieres compartir en ese momento? Por supuesto. ¿Con qué resuenas en ese momento? A veces puede ser cuestionar incluso ¿te das cuenta del tipo de preguntas que me estás haciendo? ¿no? Sí. Si te provoca hacerlo en ese momento, puedes compartir la realidad si es que te sientes cómoda con ese grupo de personas, o desviar el tema de conversación, ¿no? Y qué importante, ¿no? Porque por ahí, como decías, entre embarazadas empezar a hablar de esto. Ok, por un lado, uno en su propio proceso puede decir, bueno, me siento cómoda de compartir cuánto he subido, para mí no es relevante, pero también sabemos que esto puede generar un impacto en la otra persona embarazada y probablemente ahí justo pensaba el desviar el fato hacia como, oye, como es lo menos interesante respecto a mi embarazo, ¿no? Es como lo que menos presto atención, porque de alguna u otra manera también es como centrarnos en si estoy haciendo bien las cosas o no, en función al peso que estoy subiendo o las conductas que estoy teniendo, ¿no? Claro. Algo que a mí me ayudó en mi proceso es enfocarme en eso, en las conductas, y ya no en el peso, ¿no? Yo sé que estoy tratando de nutrirme lo mejor que puedo, ¿no? Igual respetando algunos antojos que podían surgir en el momento. Estoy en cama porque es lo que me toca, entonces la actividad física ahora no es una prioridad,
cuando ya en el último trimestre pude hacerlo, lo hice, pero lo hice como mucho más suave de la expectativa que yo tenía, porque tenía miedo, no porque ya no me dejaran, pero ya tenía miedo de después de haber vivido esa experiencia, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante fijarnos más en los comportamientos, ¿no? De que estamos haciendo lo mejor para cuidarnos y cuidar a ese bebé, independientemente del resultado X que sea en un número en la balanza, ¿no? Sí, tal cual. Y ¿cómo estamos inundados de estas, como, no sé, embarazos ideales, ¿no? Lo llamaría así. No sí, sé cómo embarazos ideales, embarazos perfectos, sí. ¿no? Y lo que decían de la panza, ¿no? Perfecta, me pasaba que, no sé, cuando estás viviendo una etapa en general en tu vida, empiezan a aparecer, tanto en redes sociales o en tu círculo, personas que están pasando por lo mismo, ¿no? Totalmente. Cuando te vas a casar, empiezas a encontrarte con un montón de novias y empieza a salirte todo lo que tiene que ver con matrimonios, ¿no? Cuando estás embarazada te pasa lo mismo, ¿no? Y te empiezas a encontrar en tus redes sociales con otras embarazadas, amigas tuyas que están pasando por ese proceso, y te aparecen también en redes sociales todo lo que contenidos, ¿no? de mujeres embarazadas, ¿no? Y en ese momento empezaba a ver cómo muchas amigas decían, ay, qué fea está la panza de tal persona, ¿no? Y qué triste. Claro, no es tan bonita, mira, ¿no? Y yo me cuestionaba, ¿y qué pensarán de la mía también, ¿no? Porque sí, claro, eso no te lo van a decir a ti, pero me hacía reflexionar mucho sobre cómo está esta objetivización del cuerpo, ¿no? De que el cuerpo pareciera que la función que tiene es ser bello y verse bello en todas las etapas que pasas. Exacto. ¿No? Tiene que verse bello en tu adolescencia, tiene que verse bello en tu matrimonio, tiene que verse bello cuando estás embarazada, tiene que verse bello en tu vejez, ¿no? Como si esa fuera la función del cuerpo, cuando el cuerpo tiene la función de mantenerte con vida. Totalmente. Y en el embarazo, además, de gestar una vida. Entonces es una doble chamba. Sí. La que tiene, ¿no? Ese cuerpo. Sí. Y lo que se fijan los demás es en qué tan bonita se ve esta barriga, ¿no? Esta panza. Que además las fotos que vemos se toman ni siquiera en la etapa final, ¿no? Se suelen tomar a los 7, 8 meses, donde tienes la barriga ideal para la foto. Y tiene que ser la foto perfecta, ¿no? Como que la panza no tenga ninguna estría. No, sin la línea que seguramente se va borrando, ¿no? Y que no se toma en la etapa final de gestación porque ya no se ve bonito. Así es. ¿No? Se toma en un momento y hasta te lo dicen, ¿no? Te lo tienes que tomar en más o menos esta etapa donde ya salió, ¿no? Y donde va a salir bonito. Ahí también habría que dicho esto. Yo cuando estaba embarazada me di cuenta que en verdad eres una embarazada, ¿no? O sea, la panza típica en el último trimestre. Porque antes no se nota la barriga de embarazada. Entonces eres una persona o que ha subido de peso o que está más hinchada por algo, por alguna razón. Y que está expuesta a recibir comentarios. Está expuesta a recibir comentarios donde ya nadie te trata como embarazada, no tienes ninguna prioridad en ningún lado, porque ni siquiera te creen si es que de repente dices que estás embarazada, ¿no? Hasta el último trimestre, ¿no? Entonces todo ese tiempo tienes que gestionar, ¿no? Que claro, estás subiendo de peso y si no lo quieres compartir. Claro, tu círculo cercano sabe que estás embarazada, pero el resto de personas no. Exacto. ¿No? Y yo te escucho, Mapi, y realmente como la emoción que aparece es mucho miedo, porque realmente te escuchaba y decía, wow, qué difícil aterrizar expectativas cuando realmente hubieron muchas expectativas que no se pudieron cumplir en tu proceso de embarazo. Yo como una persona que tiene que ha vivido, perdónenme, un trastorno de la conducta alimentaria, realmente como sí... Me ha dado mucho miedo el pensar en esta etapa, en cómo, a ver, es real que los cambios corporales, la forma en la que el cuerpo crece, se moldea, como hablábamos, para dar vida a un bebé, de alguna manera va a venir acompañado de malestar, incomodidad. ¿Cómo gestionabas tú esa incomodidad? Como un poco para que las personas que nos están escuchando, que están en esa etapa de embarazo, que perciben estos cambios, puedan transitarlo esto de una manera más llevadera. Yo creo que es muy importante tener una red de soporte, que eso fue lo que a mí me ayudó.
En mi caso tengo la suerte porque lo he visto en otros casos que no es así, que mi esposo me acompañaba un montón. Jamás habló nunca del peso, ¿no? De ningún cambio, y más bien me acompañaba en cada malestar, en cada etapa del proceso. Entonces sí creo que sea una pareja o sea algún miembro de la familia o sea un amigo, es muy importante tener gente que te soporte, ¿no? En ese momento, porque no solamente es el cambio del cuerpo, ¿no? Hablamos de cambios hormonales, de cambios de rol, de la incertidumbre. El embarazo y la maternidad en general es una etapa de mucha incertidumbre y de mucha flexibilidad, ¿no? Tu vida ya nunca vuelve a ser tuya. Exacto. ¿No? Tu hijo se enferma, te tienes que levantar como sea, no tienes que estar ahí, tienes que cambiar horarios, tienes que, ¿no? No sabes cómo se va a sentir un día, no sabes cómo se va a sentir. Entonces tu vida ya cambió. Totalmente. ¿No? Y claro, si lo vemos desde el punto de TCA, la flexibilidad es lo más difícil. Total, ¿no? Sí. Y la maternidad desde el embarazo ya te lleva a tener mucha flexibilidad, porque tú no sabes cómo te vas a sentir mañana. ¿No? Si un día vas a tener náuseas, si un día no lo vas a tener. Entonces, claro, es muy importante creo que lo más importante para mí fue tener este soporte o contención emocional, que si no lo tienes en la familia, lo puedes buscar en algún terapeuta, en alguna otra persona o en algún amigo, alguien o grupo de apoyo. O grupo de apoyo. Yo tengo, por ejemplo, un grupo de mamás con las que compartimos en verdad que todo, y ahí te das cuenta que cada embarazo, cada maternidad, ¿no? Es distinta, ¿no? Y que cada cuerpo también es distinto de cómo van sobrellevando después también el posparto, ¿no? El posparto. Sí. Y permitirte que sea como que sea distinto el cuerpo, ¿no? Y sobre todo, qué valioso lo que dices, Mapi, porque pienso que tu esposo y esa red de apoyo contribuyó a que el tema de imagen corporal pasase a ser algo secundario y no como lo primero o lo esperado por la sociedad o las redes, de que fuera como lo que remarca, lo que prime, ¿no? Sí. En el embarazo. Y ahí también van los médicos. Algo que mi médico, mi ginecólogo en particular, no me mencionaba en casi ningún momento fue el peso. Ay, ¿no? qué bueno. Y creo que es muy importante encontrar especialistas que resuenen contigo. Total. En eso también, ¿no? Si tú estás muy preocupada por el tema de los cambios corporales, es mejor no estar con especialistas que te refuercen constantemente eso, porque es verdad que cuando vas a todos los controles, en todos los controles te van a pesar, en muchos controles te van a hablar de alimentación, ¿no? Y te van a hablar de estos temas que justamente pueden detonar, ¿no? Este miedo, estas preocupaciones, sobre todo en pacientes, ¿no? Y en las mujeres en general, ¿no? Porque las mujeres en general tenemos como esta presión, ¿no? De justamente que decía, de que el cuerpo sea bello. Así es. Tal cual. Así es. De hecho, te escuchaba y pensaba en una paciente que justo ahorita está embarazada y ha venido llevando todo un proceso de aceptar el cuerpo que tiene, estos cambios. Y el otro día me decía, Domi, como realmente pensaba que estaba avanzando, pero esta semana me he estado peleando nuevamente con esto, como realmente me siento incómoda. Y es que es parte de, o sea, realmente yo no soy mamá, no lo he vivido, pero el proceso de aceptar el cuerpo que tenemos es un proceso y que van a haber subidas, bajadas, y no se trata de retroceder, ¿no? Entonces, un poco yéndonos, Mapi, que nos gustaría muchísimo que nos cuentes qué pasó en ese proceso de aceptar tu cuerpo cuando ya tuviste a tu bebé, en la etapa de posparto. Sí, queríamos hablar del posparto porque ahí hay más exigencias, que el posparto tiene que ser perfecto también, cuando uno está Claro, como cuando estás embarazada pareciera que hay un permiso para subir de peso, ¿no? Entonces todo está permitido ahí, ¿no? Por más que igual está esta parte de la panza ideal, ¿no? Hay un cierto permiso de que tú puedes verte de una manera distinta, ¿no? Pero una vez que nace el bebé, pareciera que todo tiene que regresar a ser como era antes. Y rápido. ¿No? Y rápido. Cuando en verdad yo me lo planteaba, pero es que ni siquiera yo soy la misma. Claro. O sea, ¿cómo mi cuerpo va a ser el de antes si yo no soy la de antes? ¿No? Qué mochila tan pesada. Claro, ya yo no soy la de antes. Mi vida cambió 180 grados, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. Y estoy asumiendo un nuevo rol distinto que cambia a la vez
todo, ¿no? La forma en que ahora voy a abordar mi trabajo, la forma en que me voy a relacionar con mi pareja, la forma en que voy a relacionar con mi familia, Todo. ¿no? Y con mi hijo. Entonces, ¿cómo espero que mi cuerpo sea el mismo de antes si ni siquiera yo como persona soy la misma? ¿No? Y eso fue algo que sí me cuestionaba bastante, ¿no? Porque claro, te ponen muchos, no sé si son mitos o no, claro, con la lactancia vas a bajar rapidísimo, ¿no? Cuando yo lo veo en pacientes, que hay gente que baja con la lactancia, efectivamente, como hay gente que sube de peso también con la lactancia, porque te da mucha más hambre, ¿no? Justo, Mapi, queríamos pasar a la siguiente pregunta, que es, en consulta, ¿cómo ves esto? ¿Con qué casos te has topado en cuanto a posparto? En casos en general, ¿no? Viendo de maternidad, tengo casos que creo que cuando una mujer está embarazada, ya pacientes con TCA, ¿no? Existe como un factor protector, ¿no? Y hasta idealizado de cuando esté embarazada ya no voy a hacer estas conductas, ¿no? Que es otra regla rígida, ¿no? Sí. De restringir las conductas de riesgo durante el embarazo, ¿no? Y te pones como expectativa de si quedo embarazada, ya, si quedo embarazada, ¿no? Si quedo. Ya no voy a vomitar, ya no voy a restringir, ¿no? Ya no lo voy a hacer. En los casos que se ha podido quedar embarazada, efectivamente muchas personas dejan algunas conductas de riesgo durante el embarazo, ¿no? Pero luego viene el posparto, ¿no? Donde ya no está permitido el subir de peso y ahí estás mucho más en riesgo de tener, ¿no? Una recaída, ¿no? Si es que no estás acompañado. Entonces sí creo que el momento del embarazo es un buen momento para hacer un trabajo, ¿no? De terapéutico. Me encanta. Porque es un momento donde en muchos casos, diría no en todos, no, pero en muchos casos, las pacientes remiten síntomas por el embarazo, por el bebé, por el bienestar del bebé, ¿no? Y entonces es un gran momento para poder hacer un trabajo terapéutico, porque si no, ya en el posparto es muy probable que haya una recaída, ¿no? Entonces también es importante trabajar esa idea de no idealizar que por ponerle la responsabilidad a tu hijo de que él te va a curar, ¿no? Porque ahí pareciera que es que yo voy a dejar los síntomas por él y vas a poner en duda hasta el amor que tienes, porque si regreso a los síntomas capaz que no te amo tanto. ¡Wow! Eso. ¿No? O sea, realmente... No te amo tanto como y para es otra regla, síntomas, ¿no? Que es durísimo, porque finalmente un TCA es una enfermedad. Total, ¿no? Desde ese lado, ¿no? Es como algo así como hacer una promesa, ¿no? Ya quedo embarazada y cuando quede embarazada, si es que se puede, me comprometo a dejar los síntomas y luego en el posparto esto regresa. Y con lo que has dicho me ha resonado mucho y creo que a ti también, ¿no? Sí, o sea, yo escuchaba lo que decías, Mapi, y pienso que sí, justo venía nuevamente esta paciente a mi cabeza, que conecta mucho más con el tema de sus valores, el para qué elijo dejar estas conductas que viene a ser como el motor del tratamiento, que está genial, y al mismo tiempo cómo puede coexistir esta mayor culpa si por ahí se vuelve un proceso más difícil o hay no lo quiero llamar recaída, pero un desliz en el que puede haber cierta conducta compensatoria y demás, y es como no soy esa mamá esperada o no estoy haciendo lo que debería hacer. Y realmente, o sea, te escuchaba y es como muy difícil el soltar estas presiones de tengo que ser como la mamá esperada en el embarazo y al mismo tiempo como es una época en la que si es que han habido conductas, conectas como mucho más con tus valores y el para qué dejarlas, ¿no? Claro, ¿no? Y un proceso que, como decías, que involucra mucha culpa, ¿no? En el embarazo hay mucha culpa también de no comer como deberías comer, ¿no? De subir más del peso de que deberías subir, porque todo pone en riesgo a tu bebé, ¿no? Sí. Y una vez que nace, ¿no? Si tienes alguna conducta de riesgo nuevamente, ¿no? La culpa de que quizás no te amo tanto como debería amarte, ¿no? Imagínate lo difícil que puede ser con tu TCA si una misma, yo que no tenía un TCA, vivía también con culpa, ¿no? Durante mi embarazo, de que no está saliendo como dicen las tablas de peso, que no está saliendo como sale en las redes sociales, que no.
un proceso donde tienes que trabajar mucho la culpa. Y algo que acompaña mucho a la maternidad en general, diría que a todas las madres, es esta emoción. Es la culpa. Sí. ¿No? Porque sientes culpa de tener momentos para ti, ¿no? Y sientes culpa de estar demasiado tiempo también con tu hijo y no tener parte de tu vida. Entonces, ¿y cuál es el balance? Todo el tiempo está la culpa, ¿no? Tienes culpa de querer ir a hacer deporte y cuidar, quizás tener momentos de autocuidado, ¿no? Para ti, pero a la vez tienes que estar en casa. Entonces, como tomar decisiones también, ¿no? Sí. Para cuidarte a ti misma postparto implica mucha culpa. Sí. Porque es menos tiempo, ¿no? Con tu hijo. Exacto. Y tienes que... Creo que siempre la respuesta está en tratar de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre estas dos cosas, porque finalmente tú tienes que estar bien también para poder cuidar a esa otra vida. Entonces, algo que trabajo mucho también en consulta es eso, ¿no? El tiempo que te estás dedicando a ti no es tiempo que le estás quitando a tu bebé. Me encanta eso. Porque tener como herramientas te estás cuidando a ti, ¿no? Para luego poder cuidarlo bien. Darle lo mejor. Si yo no estoy bien, voy a tenerle menos paciencia, ¿no? No voy a poder maternar como yo quiero maternar. Y nuevamente aparecería la culpa. Y aparece la culpa. La culpa por claro, todos lados. ¿no? Aparece la culpa porque no te estoy cuidando como te quisiera cuidar o no te estoy teniendo la paciencia como te debería tener. Y yo quería un poco agarrarme del tema del posparto para preguntarte, ¿no? Porque hablabas del tema estético, este estereotipo o este cuerpo como con proporciones normales, con esta etiqueta y con entre comillas. ¿Qué notas tú en consulta como en los pacientes en los que dan a luz y buscan, no lo sé, procedimientos estéticos, que a veces también pueden implicar como un gran riesgo para la salud física y mental en todo este proceso de cambios, ¿no? Yo algo que veo mucho en pacientes es que se quieren someter a procesos de pérdida de peso, ¿no? Teniendo 2 o 3 meses posparto, ¿no? Y eso a mí me parece increíble. No porque quieras perder peso en algún momento, que me parece totalmente válido, sino por la rapidez con que tienes que empezar a hacer esto, ¿no? La inmediatez. La inmediatez que tienes que hacer esto por la presión que uno siente, ¿no? No solo de los medios de comunicación, a veces hasta de la familia, ¿no? O de la pareja. Por eso yo decía, yo tengo la suerte que en mi caso no ha sido así, pero teniendo esta comunidad que les contaba, ¿no? De mamás, he visto casos de esposos que ya exigen el mismo cuerpo de antes, ¿no? Wow. O mamás, o abuelas, ¿no? O suegras, ¿no? Que vendrían a ser, ¿no? Que comentan acerca del cuerpo o comparan sus propios pospartos con el de estas, ¿no? De estas mamás, ¿no? De la recuperación del cuerpo, ¿no? Y además tenemos los medios de comunicación, claro, entonces hay una exigencia tremenda, ¿no? Que este cuerpo se vea como bello, ¿no? Es recuperado, como si no pareciera que hasta, como es un valor agregado, como si nunca hubieras estado embarazada. Pero algo que noté mucho, ¿sabes qué? Que me han hecho recordar ahora al inicio de mi posparto, es que todos se centran en el bebé, ¿no? Pero nadie se centra en la mamá, ¿no? Y al final en la combinación de ambos, ¿no? Lo mejor para el bebé. Esto es lo mejor para el bebé ya. ¿Y qué es lo mejor para los dos? Para esta relación. Porque no tiene que ser lo mejor para el bebé. Y tampoco tiene que ser lo mejor para la mamá. Tiene que ser lo mejor para la combinación, ¿no? Mamá-bebé, ¿no? Y en consulta, un poco metiéndonos por ahí, además de toda esta búsqueda de cambios como inmediatos, de la búsqueda de procedimientos estéticos, yo no sé cómo acompañas tú a tus consultantes o a tus pacientes cuando realmente la rigidez o el panorama se centra en como quiero cambiar mi cuerpo? ¿Qué mensaje les darías a estas mamás? ¿Qué mensaje te das a ti misma cuando aparece estas ganas de realmente o pelea con la realidad de, oye, no me gusta esto? Es que yo no creo que la idea sea no cambies tu cuerpo, ¿no? Que lo tengas que aceptar todo el tiempo, ¿no? Como es válido que tu cuerpo no te guste,
¿no? Sí. Tu cuerpo posparto. Hay algo bien fuerte que he escuchado muchas veces en consulta, ¿ya? Que es, este cuerpo no es mío, María Paula, ¿no? Este cuerpo no es mío, este cuerpo no sintoniza conmigo, este no es mi cuerpo. Y le digo, no, que tu cuerpo no te guste es una cosa, pero eso no significa que ese cuerpo no sea tuyo, ¿no? Que no te sientas cómoda con tu cuerpo es una cosa, pero eso no significa que ese cuerpo no sea tuyo. Ese cuerpo es tuyo. Y se horrorizan al escuchar, claro, si es tu cuerpo, ¿no? Sí. Qué fuerte. Sí, es tu cuerpo posparto, pero es tuyo, ¿no? Y es válido que quieras que cambie, ¿no? Sí. Y es válido que no te gusten ciertas cosas, Tal cual. ¿no? Y es que la aceptación no es opuesta al cambio. Que no es opuesta al cambio. Pero yo no puedo, y esto es algo muy importante que repito mucho, yo no puedo llegar a un camino de amor a mi cuerpo desde el odio, desde el rechazo. Así O sea, es. que es imposible, odiando, rechazando, llegar a quererme, Totalmente. ¿no? Ajá. No hay manera. Y creo que arranca justo desde como aceptar que tengo un cuerpo, como ese cuerpo neutral o ese concepto de neutralidad. Acepto hay cosas que no me gustan, ¿no? Exacto. Y que es muy distinto el odio al no me gusta, que está más acá, ¿no? Es el odio, ¿no? Odio y amo, Sí, ¿no? sí. Y entre el odio y amo me encanta, que es la ideal, ¿no? La figura ideal, exacto. ¿No? Ideal. Hay matices, hay pasitos, ¿no? sí. Y hay pasitos, y puedo comenzar con de repente, bueno, no me encanta, ¿no? Pero igual lo voy a cuidar, Sí. ¿no? Y lo que Y ese hablamos es un paso de las para conductas, trabajar ¿no? en ello. Empezar a Sí. centrarnos en las conductas de cuidado a mi cuerpo, no desde el rechazo, que pueden ser las mismas. Sí. Yo puedo decidir comer más, ¿no? Comida de mayor calidad, más nutritiva, puedo, ¿no? Pero Desde flexiblemente. flexiblemente, desde el cuidado de mi cuerpo, como lo puedo hacer desde el rechazo. Como te odio, Entonces me castigo. me voy a castigar haciendo esto, ¿no? Exacto. Como puedo hacerlo para nutrirlo, Así ¿no? es. Que es del camino desde el cuidado, ¿no? Tal cual. Entonces depende, es muy importante eso, ¿no? Primero reconocer en el espacio terapéutico que sí es tu cuerpo, ¿no? Sí, que Como que hasta ya te has desligado. Una cosa es mi ser, mi yo, ¿no? Mis pensamientos, todo, y otra cosa es mi cuerpo, porque eso no es mío. Wow. Sí. ¿No? Y junto a eso, como decíamos, la aceptación y el cambio es mi cuerpo que ha pasado por un proceso súper difícil, lleno de cambios, contextualizar, ¿no? Y al mismo tiempo... Esos cambios también, Sí, ¿no? Entonces todo lo que engloba eso. Con Nico hablamos mucho en terapia de el concepto de aceptación radical. Y justo te escuchaba y viene a ser como, bueno, aceptar radicalmente que es el cuerpo que tengo, que ha pasado por circunstancias como es dar una vida, y aceptar no significa que me guste, que esté de acuerdo, pero tampoco va contrario al cambio, sino pienso que entra como en conductas, como decías, Mapi, que van en sintonía a escucharme, a conectar con lo que necesito, con lo que necesita mi bebé, y de alguna manera también aceptar mi proceso y la etapa en la que estoy, ¿no? Y esa aceptación, como decíamos, no va a ser acepté el cuerpo que tengo ahorita, sino, ok, puedo pelearme y puedo elegir tener conductas, como decías tú, desde el cuidado, desde la escucha, desde nutrir a mi cuerpo flexiblemente, pero va a ser variable. Va a ser variable, ¿no? Y reconocer que los cambios van más allá del cuerpo, que era lo que hablaba antes, ¿no? Porque no, dice, mi cuerpo es el que era antes del embarazo, no mi cuerpo pre-embarazo, pero es que tú ya no lo que decía, ¿no? Ya no eres la misma. Exacto. Entonces tampoco ese cuerpo va a regresar a ser el mismo. Y no eres ni peor ni mejor. Ni mejor. No. Eres distinta, sí. ¿no? Y ya no va a regresar a ser el mismo. Por más que quieras, ¿no? Y por más que incluso estéticamente logres el mismo peso, porque ese cuerpo ya pasó por un proceso distinto. Tal cual. ¿No? ¿No? Y cuando uno, no soy mamá, pero cuando uno está embarazada, todo el cuerpo se amolda a dar vida, ¿no? Entonces hay cambios que... Cambios hormonales que ya quedaron ahí, ¿no? Y ahí están, y
tú no eres la misma, entonces ese cuerpo que tienes hoy sí es tuyo, y eso es lo primero que hay que tratar de ayudar, ¿no? En el espacio terapéutico a aceptar, como dice Radical, sí es tuyo, sí. ¿no? Sí es tuyo independientemente de la relación que tengas con él en este momento, ¿no? Y volver a conectar con ese cuerpo, ¿no? Y también pienso en cierto punto, no desde la exigencia en lo absoluto, pero desde el agradecimiento, ¿no? Desde también la gratitud, de todo lo que pudo hacer mi cuerpo para construir una vida. Y wow, o sea, realmente mucha admiración, Mapi, porque sí, justo Nico repetíamos constantemente, nos veo como no somos mamás, pero realmente creo que hay mucho por lo cual puedes agradecer a tu cuerpo. No sé si ha sido algo que te ha ayudado a ti. Sí, totalmente, ¿no? Poder agradecer, y algo que también pido bastante en consulta es eso, ¿no? Busca lo que sea para agradecer a tu cuerpo todos los días, ¿no? En las noches agradécete por algo que hayas hecho, por algo que te haya gustado de ti, ¿no? Que va mucho más allá de lo estético, ¿no? Porque la función nuevamente del cuerpo no es ser bello, entonces empezar a darle más luz, ¿no? Poner el foco en esas otras cosas para las que sí está llamada, ¿no? El cuerpo, y cosas que te han gustado de ese momento, y capaz que si empiezas a ponerle más foco a eso, ¿no? La parte estética, no es que la vamos a obviar, ¿no? No es que no vaya a importar, que eso tampoco es real, no menos en esta sociedad. Hay que ponerlo sobre la mesa, por Pero supuesto. no puede ser que la parte estética esté acá y todo lo demás esté acá, ¿no? Es como intencionalmente tener como esa linternita y apuntar hacia aquello que realmente considero valioso, como puede ser, no lo sé, esa conexión con tu bebé, ese apoyo que realmente decía, wow, de tu esposo contigo, de leer tus necesidades, de preguntarte, o sea, como que buscar como la linternita, apuntarla hacia esa dirección. A eso, ¿no? Y no solo a verme bien, estar bien, cumplir las expectativas sociales, es un montón. Ser buena mamá, ser buena profesional, ¿no? Es un montón. Y justo, Mapi, nos gustaría muchísimo que por ahí a nuestros oyentes les puedas compartir qué les dirías a estas mamás o futuras mamás en la etapa de embarazo o posparto. ¿Qué consejos o qué recomendaciones podrían ser algo que contribuiría en como un granito de arena en esta etapa tan ambivalente de sus vidas? Bueno, mucha compasión, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? Mucha compasión consigo mismas, ¿no? Que quizás las expectativas no sean, ¿no? Que la realidad no sea como las expectativas que tenían, ¿no? Pero que finalmente uno, creo que como mamá, lo que sí no falla es que todo lo tratas de hacer desde el amor, ¿no? Desde el cariño, y quizás no siempre tomes pues las mejores decisiones, ¿no? Pero al menos la motivación siempre ha sido, ¿no? Hacerlo mejor, ¿no? Y eso ya nos debería dar bastante calma, ¿no? Porque van a haber momentos en que nos sintamos culpables, como hablábamos. La culpa va a ser una emoción que creo me va a acompañar ahí toda la vida de aquí en adelante, ¿no? Y cuánto aprendizaje. Cuánto aprendizaje, pero es muy importante, ¿no? Que en esos momentos que nos encontremos autocriticándonos, ¿no? Siendo conscientes que estamos entrando, ¿no? Nuevamente en esta emoción, podamos, ¿no? Ser compasivas con nosotras mismas, ¿no? Y darnos cuenta que estamos haciendo lo mejor que podemos en ese momento, con la energía que tenemos, ¿no? En el contexto que tenemos, ¿no? Mirándolo ya aterrizado a la realidad, ¿no? Y lo otro, en la medida de lo posible, que lo repetí antes, buscar esta red de soporte, que a veces lo puedes encontrar en la familia o a veces no. Yo lo encontré en este grupo de mamás, porque claro, todas estamos en una etapa, ¿no? Similar, con bebés de la misma edad, ¿no? Y que a veces solo nos sentimos comprendidas entre nosotras, porque las amigas que quizás no son mamás no entienden algunas decisiones. Nuestras mamás tienen una maternidad ya de hace muchos años, ¿no?
con otras características de la época, ¿no? Entonces, quizás no logran comprender algunas decisiones que uno va tomando. Entonces, qué importante, a mí yo creo que me ha salvado también tener esta tribu, ¿no? Me encanta. De mamás donde todas nos podemos apoyar en esos momentos, ¿no? Vivir en tribu. Sí, vivir en Difíciles, tribu. ¿no? Y que era antes algo muy normal, ¿no? Si tú vas a nuestros antepasados, ¿no? Las cosas se aprendían en tribu, Sí, ¿no? tribu La es lactancia se aprendía en tribu, esencial. ¿no? La maternidad se aprendía en tribu. Ahora no lo tenemos, cada uno cría en su casa puerta cerrada, Es verdad. ¿no? Y entonces claro. no sabes cómo maternar. No sabes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, porque no aprendes de la tribu. Exacto. No lo ves en el día a día. Entonces, Ajá. qué bonito, Qué bonito. de la medida posible, tener tu tribu. Me Sí. encanta. Nos quedamos con eso y con ese mensaje tan valioso de las mamás hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen en ese momento. Tal cual. Exacto. Bueno, Muchas muchísimas gracias. Gracias. Mafi, ha sido Sí, un espectacular. placer tenerte acá, traernos tu experiencia, lo que ves en consulta y de verdad que felicidades y gracias por estar acá. Gracias a ustedes por este espacio. Y gracias por ese bonito rol que cumples. Sí. Gracias.